Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Castañeda y en este día voy a compartir con ustedes este tiempo de culto. Para iniciar, los invito a que oremos con el favor del Señor. Allí donde está, cierre sus ojos e incline su rostro. Padre Santo, soberano Dios, Dios eterno, tú que controlas y que gobiernas todo el universo. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para hallar esa gracia para el oportuno socorro, para reconocer una vez más, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Que tú, bendito Rey, dices en tu palabra que tú miras de lejos a los orgullosos, pero que miras de cerca a los humildes. Revístenos de esa humildad y de esa mansedumbre. Y también, Señor, que esta palabra que hoy traes a nuestras vidas la podamos aplicar, vivirla, porque tú no quieres simples oyentes, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que he titulado ¿Cómo amar a mi prójimo? Y nos vamos a basar en el texto de Lucas, capítulo 6, del verso 27 al 37. Entonces le invito a que coja su Biblia, abramos Lucas, capítulo 6, el verso 27 al 37. Y con el favor de Dios vamos a leer. Voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y dice, amar a los enemigos. Escuche bien lo que tengo que decirles. Está hablando Jesús. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndales con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, désenlo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los aman, voy en el verso 32, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Verso 33. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Verso 34. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros. Esperan recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. Y por último, el verso 37. Jesús también les dijo, no se conviertan en jueces de nadie, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Mis amados, qué texto tan confrontante. Realmente estamos viviendo en un mundo en donde el amor
por el otro ha desaparecido. La palabra de Dios es clara y nos enseña que en estos últimos tiempos habrán hombres egoístas, amantes del dinero, gente orgullosa que se cree más importante que los demás. No respetan la ley de Dios, ni obedecen a sus padres terrenales, sino que son malagradecidos y ofenden a todos los que están a su alrededor. Nada más el Señor confirmó una vez más su palabra. El domingo en la prédica se nos habló de estos tiempos difíciles. Y es bueno que volvamos a recordar esa cita. Vamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 5. Y la voy a leer en la versión traducción viviente. Y dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Pues serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Verso 4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mis amados, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Es una preocupación práctica, es decir, querer bendecir, orar y desearle el bienestar hacia nuestros amigos y enemigos. Recordemos lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Los invito a que vayamos a Mateo, capítulo 5, el verso 43 al 48. Y dice: espero que ya hayan llegado conmigo y los invito a que leamos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanos, aquí el concepto de amar nos remite al Antiguo Testamento, a esa ley mosaica. Por eso lo invito a que vayamos a Levítico, capítulo 19, el verso 18. Capítulo 19, verso 18. Y Levítico nos dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Encontramos la firma de nuestro Dios.
Los mayores mandamientos de Dios son: 1. Amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, amarnos unos a otros. Amar a Dios, mis hermanos, puede ser fácil mientras pasamos tiempo con Él, y al final y al cabo Él es paciente y amoroso con cada uno de nosotros. Pero la segunda parte de su mandamiento muchas veces se convierte complicado y dificultoso cuando estamos llenos de orgullo, de egoísmo, de hipocresía, falta de perdón, falta de servicio, y hay muchas más circunstancias. Pero entonces preguntémonos, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo se puede considerar como todo aquel ser humano que está a mi alrededor. Ese es mi prójimo, al que según Jesús dice que nosotros tenemos que amar. Es el otro, el que está a mi lado, el que está cerquita de mí, próximo de mí. Por eso se dice prójimo, el que está cerca, al lado de mí, sea un hermano o no hermano. Al encontrarnos dos seres humanos, son prójimos el uno del otro, independientemente si tienen una relación de parentesco o lo que uno de ellos puedan pensar del otro. Por eso recordemos esa parábola del buen samaritano en Lucas 10, del verso 25 al 37. El Señor Jesús allí nos dio un ejemplo de quién tiene la solidaridad humana por un herido, por el perdido, por el enfermo física y espiritualmente. Entonces allí el Señor Jesús nos invita a que nosotros tenemos que ayudarle a aquel prójimo al que yo me encuentre. Por eso hoy, mis hermanos, el Señor nos está llamando a amar a esos vecinos entrometidos, a amar a ese joven de la tienda maleducado, a ese padre o madre ausentes de nuestras vidas, a esas visitas insoportables que a veces llegan a nuestra casa sin avisar o sin ser anunciadas, o a ese cónyuge impaciente, o a esos hijos incrédulos. Hermanos, amarnos unos a otros solo es posible cuando primero nosotros hemos experimentado el amor de Jesús en nuestras vidas. Y en segundo lugar, cuando vemos al otro como Jesús quiere que nosotros lo veamos y de cómo Jesús quiere que nosotros le amemos. Cuando nosotros intentamos amar desde nuestra fuerza, desde nuestra humanidad, esta carnalidad, mis hermanos, el pecado siempre será un impedimento para que nosotros no obedezcamos el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros. Por eso, cuando vino Jesús, nos enseñó el verdadero valor a su palabra y mandamientos. Leámoslo en Mateo, capítulo 5, el verso 17, que dice, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mis hermanos, Dios vino a cumplir esa palabra, a darle el verdadero valor y a mostrarnos cómo podemos nosotros cumplirla. Dios utilizará a esas personas o utilizará esos prójimos
cerca de nuestras vidas para que nosotros podamos demostrarles el verdadero amor de Jesús. Y el amor de Jesús se caracteriza por 3 grandes características. Vamos nuevamente al texto, a Lucas capítulo 6, el verso 27 y 28. Nos vamos a centrar solamente en esos 2 versículos. Y dice: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mis hermanos, acá veremos 3 conceptos claves: aborrecer, maldecir o despreciar, y el tercero, calumniar o perseguir. El Señor nos dice que nosotros tenemos que amar a los que os aborrecen. En el verso 27 lo encontramos. Y nos aborrecen, ¿por qué? Porque procuramos obedecer a Cristo. Que amemos a los que nos maldicen o que los que nos desprecian. Lo encontramos en el verso 28 en la parte A. ¿Por qué? Porque ellos no han experimentado el perdón de sus pecados y el amor verdadero de Cristo. Por eso hay un rechazo. Recuerden que, como dice la palabra del Señor, que donde están las tinieblas y la luz no pueden habitar. Y hay un rechazo, ¿cierto? Siempre va a haber, porque esa persona me va a sacar a luz y me va a demostrar lo que yo soy. Y eso lo encontramos en el tercer concepto. Y amen y oren por los que os calumnian o oren por los que los persiguen, dice el verso 28-20. Porque les hablamos ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos atacados y nosotros tenemos que amar a esas personas cuando nos calumnian o cuando nos persiguen. Pero ¿por qué nos persiguen y por qué nos calumnian? Porque nosotros les hablamos de Cristo. Porque nosotros les hacemos ver que están en pecado. No diciéndole, es que mira, estás en pecado, no, sino que nuestras acciones, nosotros que somos luz y les hacemos notar que están haciendo las cosas como no son a la palabra de Dios. Por todo esto, mis hermanos, veremos y aprenderemos hoy cómo el Señor Jesús nos muestra 3 acciones prácticas. Óigalo muy bien. 3 acciones prácticas que nos invitan a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el primero, ayudándole en los momentos difíciles. Así es como yo amo a mi prójimo. 2, hablando bien de nuestro prójimo. Expresándome bien de él cuando alguien me pide una referencia de esa persona. 3, orando de continuo por nuestro prójimo. Iniciemos, mis hermanos. 1, ayudándole en los momentos difíciles. Vamos nuevamente a Lucas, capítulo 6, el verso 27. Y dice: pero a vosotros, los que oís, nosotros estamos oyendo hoy la palabra del Señor, amen a sus enemigos y hagan bien, oigan bien, hagan bien, ayuden a los que os aborrecen. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Amen a sus enemigos y traten bien a los que los maltratan. Jesús, mis amados, nos brinda cada día una oportunidad de hacer bien a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Romanos 12:20 lo dice. Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed,
dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mis amados, es un mandato de Dios, es un deber de nuestra parte hacerle el bien a los demás, hacerle el bien a nuestros vecinos, sin importar cómo nos traten, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros familiares inconversos, sin importar cómo nos traten. El mismo Jesús nos lo enseñó. Amamos porque nosotros mismos hemos decidido hacerlo cuando recibimos y aceptamos al Señor como nuestro Señor y Rey de nuestras vidas. Cuando Él vino y estableció su reino y su trono aquí, en este corazón. Y no por la circunstancia, mis hermanos. Entonces así, nosotros tenemos que dejar que los malos tratos de esas personas pues nos ayuden a vencer ese mal por medio del bien. Hermanos, ustedes dirán que es difícil. Sí, no se los voy a negar. Puede ser al comienzo un poco difícil. Pero es ahí, entonces, donde nosotros vamos a comprender que si no lo hacemos, no estamos viendo la importancia y al mismo tiempo la advertencia que esto es para nosotros, porque entonces nosotros no hemos nacido de nuevo. Vemos nosotros también que en los evangelios Jesús siempre le hizo el bien a todos, el bien a los demás. Le ayudaba a todas las personas que se le acercaban a él. En todos los momentos más difíciles de su vida, sanó enfermos, leprosos, paralíticos, resucitó enfermos, les devolvió la esperanza a las viudas, a los perdidos, alimentó a hambrientos y oró por ellos. Aún sabiendo que lo seguían por sus señales y milagros que él hacía, y no por el poder de su palabra. Por eso, mis amados, en el mundo de hoy, siglo XXI, muchas personas que no han experimentado de Jesús verán esto como una oportunidad de aprovecharse, porque creen que la amabilidad es un sinónimo de debilidad. Las personas muchas veces van a creer que nosotros como cristianos somos cristianos ingenuos, fáciles de manipular o manejar, pero la palabra de Dios nos dice que debemos hacerles el bien, aun cuando ellos nos maltraten, aun cuando esas personas quieran manipularnos o hacernos creer que somos fáciles de manejar. Mis hermanos, hay muchas formas de hacerle el bien a las otras personas. Si nosotros tenemos un vecino con una edad muy avanzada que vive solo, pues mis amados hermanos, le podemos llevar la comida preparada una vez a la semana. Si yo sé que tengo en mi conjunto residencial a alguien que vive solo porque su esposo o su esposa acaba de fallecer, pues voy a tratar de acompañarlo en esos momentos difíciles y tratar de pasar tiempo con él o con esa persona. Son esas cosas pequeñas, mis hermanos, en los cuales nosotros podemos demostrar con quién nosotros nos estamos relacionando, a quién hemos creído, quién es el que gobierna en nuestro corazón y en nuestra mente. Segundo punto, hablando bien de tu prójimo. Lo invito a que vayamos nuevamente a Lucas capítulo 6, el verso 28. Y dice, bendecid a los que os maldicen. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendecid a los que os maldicen. En la TLA dice, a quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras.
Mis hermanos, significa que nosotros tenemos que hablarle a los demás con palabras dulces, con palabras suaves, aún sabiendo si esa persona habla mal de nosotros, aún sabiendo que esa persona me trata mal, porque como creyentes estamos llamados a hablar bien del otro y no de sus defectos y no de sus errores, porque sabe que mi hermano, usted y yo también los tenemos. Tenemos que pedirle en oración al Señor, mis hermanos, y al Espíritu Santo, que nos ayude a ver con los ojos espirituales, a ver con ojos de amor a nuestro cónyuge, a ese cónyuge inconverso, a esos hijos rebeldes o desobedientes, a esos hermanos de la iglesia o ese vecino tan comunicativo, para que cuando alguien nos pregunte por esa persona, nosotros podamos responder con esas cualidades y con esos valores que ellos tienen. Que cuando alguien de la congregación se nos acerque con el fin de criticar o murmurar, podamos tener el carácter y la madurez de Cristo y con amor de hablar bien de ese siervo o esa siervia. O hablar bien de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos, mis amados. Recordemos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Amados, a Dios no le gusta la falsedad ni la hipocresía. A Él le repugna el chisme y vemos cómo el Señor lo condena. Recordemos nada más esa experiencia de Miriam, la hermana de Moisés, cuando ella estaba criticando a la cusita de Moisés, cuando él volvió y se casó por segunda vez y empezó a criticarlo. Y de repente el Señor le envió una lepra. Mis amados, quizás el Espíritu del Señor o el Señor no se manifieste de esa forma, mandándonos una lepra, mandándonos algo, pero sí el Señor nos hace a un lado. Recordemos lo que dice Isaías, que el Señor está lejos de los orgullosos. Y cuando nosotros criticamos, murmuramos, es porque no estamos amando a nuestro prójimo. Entonces vamos a Levítico, capítulo 19, verso 16. No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad, si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Proverbios 11:9 lo dice. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Segunda de Corintios 12:20. Me da miedo pensar que cuando vaya a visitarlos, decía Pablo, no los encuentre como yo quisiera y que tampoco yo resulte ser lo que ustedes esperan. Tengo miedo de encontrarlos peleándose, envidiándose, enojados unos contra otros o que resulten siendo egoístas, chismosos, murmuradores, orgullosos y alborotadores. Mis hermanos, nuestras bocas deben estar dedicadas a darle gloria a Dios, así como nuestro cuerpo. Y lo dice Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12,
del 1 al 2. Y dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros, mis amados, que conocemos esta verdad que nos ha hecho libres, tenemos la responsabilidad de abstenernos de chismosear o calumniar. El mismo Santiago lo dijo, capítulo 3, del verso 9 al 10. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Mis amados, el chisme, la murmuración o la calumnia es una práctica que debemos crucificar en la cruz. Dejamos allí. Porque nosotros somos seguidores de Jesucristo, si somos verdaderamente sus discípulos. Romanos 6, del 11 al 14, nos lo dice muy claramente, que nosotros tenemos que dejar crucificadas todas esas viejas reacciones y todas esas viejas acciones que traían con nosotros esta carnalidad, y que el Señor hoy nos está invitando a que desaparezcan de nuestra vida. Y dice, Romanos 6, del 11 al 14, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora estamos al servicio del amor a Dios. Tercer punto, orar de continuo por tu prójimo. Y lo encontramos en Lucas 6, el verso 28, la parte B. Y orar por los que os calumnian. Mis amados, nosotros estamos llamados a orar por aquellos hermanos de la iglesia que nos han calumniado, por ese cónyuge que nos hace ese agravio y que te dice pastorcita, o que te dice cómo estás de fea, o por esos hijos que no te hacen caso y que te contestan con palabras hirientes, o por esos compañeros de trabajo mentirosos, o por ese jefe que ha levantado un falso testimonio contra ti, o por esos padres que nos han hecho tanto daño y nos han engañado. Mis amados, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Lo dice en 2 de Pedro 3:9. Una oración para aquellos que han hecho el mal es liberadora. Nos libera de la prisión del odio y de la venganza a nosotros. Mis hermanos, el mal es solo derrotado por el amor que no busca ninguna ventaja para entregarse. Recordemos esa
esa palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 3, donde el Señor, capítulo 13, 2 Corintios capítulo 13, perdón, 1 Corintios capítulo 13, donde está la preeminencia del amor, que el amor es sufrido, en el verso 4, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Y el verso 7 muestra lo que es el amor. El amor todo lo espera. El amor todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Mis amados, nosotros tenemos que derrotar ese mal con el amor, para así liberar nuestros corazones, para que le saquemos esos últimos vestigios de amargura que le queden. Mis amados, la oración efectiva por los demás nos acerca a Dios, porque la oración del justo puede mucho y porque la oración efectiva se basa en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y él mismo lo dejó escrito en 1 Juan 5:14, donde dice que, y esta es la confianza que tenemos nosotros, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nosotros le estamos orando para que traiga ese esposo, para que traiga ese papá y lo convierta, para que traiga esos hijos y toque ese corazón y hable al corazón de ellos y los mueva a misericordia, el Señor lo hace. Porque es que el Señor no quiere que nadie se pierda. Porque es que el Señor quiere que nosotros actuemos en bondad, en misericordia, en compasión por el perdido. Mis amados, también eso nos acerca a otras personas cuando oramos por ellos. Porque en la medida que aprendemos más sobre esas personas y nos centramos en sus necesidades, vamos conociéndoles y vamos viendo y teniendo esa unidad como hermanos. Para la mayoría de nosotros, el orar por los demás tiene que ser algo como: Señor, provéele el trabajo a mi hermana, a mi hermano, provéele un buen transporte, dale una buena salud, una buena seguridad a ella, a sus hijos, bendícela en su negocio, en su empresa. Padre Santo, si realmente nosotros conociéramos bien qué le estamos haciendo a esa persona cuando oramos por ella, cuando nosotros oramos por el matrimonio de ella o de esa persona, no hay nada de malo, mis hermanos, si nosotros oramos por esas cosas. De hecho, la Biblia nos exhorta a que oremos por todo. Y al hacerlo, que clamemos por nuestras necesidades. Lo dice Filipenses 4:6. Y que está bien el orar por la salud y para que sucedan cosas buenas. Lo dice la tercera epístola de Juan, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mis amados, orar por otros es importante, porque así estamos cumpliendo con ese mandamiento nuevo que el Señor Jesús nos dejó. Nosotros estamos llamados a orar por todos los hombres, como dice 1 Timoteo 2, verso 1. Tenemos que orar por los dirigentes, por los gobernantes, para que el Señor traiga en nuestros días paz, tranquilidad, reposo. Lo dice 1 Timoteo 2:2. Nosotros tenemos que orar por los inconversos, por la gente que está afuera, perdida, por los jóvenes que se están drogando,
por aquellas mujeres de la vida alegre, por aquellos niños huérfanos, desamparados, por aquellas viudas, por aquellos hombres alcohólicos que están allí sumergidos en ese lugar y que no, ellos con sus fuerzas no pueden salir. Solo el milagro de la obra de Jesucristo tiene que obrar en ellos, mis hermanos. Y usted y yo estamos llamados a orar por ellos. Y eso lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, el verso 3 al 4. Nosotros también estamos llamados a orar por los hermanos cristianos de todo el mundo, no solo los de Casa de Dios para la Familia, de aquí, de Fredonia, de Amagá, no, sino de todo el mundo, de la China, de África, de esos lugares en donde el evangelio no puede ser predicado porque te matan o te encarcelan. Oremos para que el Señor les ayude y les fortalezca en todas sus pruebas y aflicciones, porque no solamente yo y no solamente tú, mi hermano, estás pasando por momentos difíciles, por pruebas difíciles. Todos los hermanos cristianos en el mundo están pasando por esos momentos y por esas pruebas difíciles. Y por eso tenemos que orarle al Señor por ellos, por esos misioneros que se van con sus familias y que muchas veces no sabemos cómo pasan las noches, cómo se alimentan. Mis amados, eso lo dice Efesios 6 del 19 al 20. Tenemos que orar por esos ministros, por esos pastores. Tenemos que orar para que esta juventud, para que el Señor levante un presidente cristiano temeroso de Él, que levante concejales, que levante alcaldes, gobernadores, mis amados. Pero el pueblo tiene que levantarse en oración, en intercesión, en clamor. Tenemos que ser como un Moisés que clamaba por ese pueblo. Tenemos que ser como un Elías que clamaba. Tenemos que ser como un Josué que clamaba al Señor, como un Daniel, que tenemos que clamarle al Señor constantemente, de día, a la madrugada, a la mediodía, de noche, orar y clamar, interceder por todo este mundo, por toda esta generación que el Señor nos está permitiendo. Eso es un deber, mis amados, es un deber suyo, un deber mío, un deber de todos los que conocemos de Cristo. Nosotros tenemos que orar por la iglesia perseguida, como lo dice Hebreos 13:3, por aquellas personas como en Corea, que no puede hablar del cristianismo. Allá la gente, mis amados, yo los invito a que investiguen. Allá la gente no puede ir al culto como nosotros vamos. Si ellos se van a congregar, tienen que hacerlo súper secretamente. Y si los encuentran, si los pillan, los tienen que encarcelar, mis amados. Entonces oremos, amados, por esas personas que necesitan constante nuestra oración. Y cuando una persona de la iglesia se nos acerque a pedir oración, que para nosotros no sea algo repugnante o perezoso, no, antes que sea un compromiso con amor, un compromiso de que me va a permitir acercarme a Dios para orar por esa persona, un motivo más para yo tener mi encuentro con mi amado Padre. Entonces, mis amados, el orar por los demás hace que nosotros quitemos la atención de nuestras propias vidas. Entonces ya no estamos enfrascados en mi yo, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. No, sino que estamos enfrascándonos y mirando las necesidades de mis hermanos, del que me rodea. Como dice la palabra del Señor en Gálatas 6:2, mientras sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Y como dice Gálatas 5:14, y así estamos cumpliendo la ley de Cristo, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy, mis amados, empecemos a orar unos por otros y ayudemos a edificar el cuerpo de Cristo. Conclusión. Seamos misericordiosos. Lucas 6, del 35 al 36. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio.
Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas. Ahí el Señor no me está condicionando con qué clase de personas, con todas las personas. Así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. Nosotros, mis amados, estamos llamados a amar, a hacer el bien, a actuar generosamente, porque somos hijos del Altísimo. Y como somos hijos del Altísimo, nuestra recompensa es grande, porque somos herederos del reino. Y podemos vivir bajo el techo del Rey y comer en su mesa. Podemos entrar en su presencia y disfrutar de su protección. Y nos hacemos como el Rey. Desarrollamos costumbres reales. Una vida de privilegio, una vida de bendición. Segundo, no juzguemos a otros. Lucas 6, 37a. Jesús dijo también, no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. Mis amados, sabemos que en Mateo 7:16 el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Como la iglesia, debemos confrontar la realidad del mal y enseñarle a los demás cómo levantarse por el camino del bien. Nosotros y ustedes estamos en la obligación de enseñarle a sus hijos, a nuestros hijos espirituales y los que tienen los biológicos, a reconocer el bien y el mal. Hemos de evitar hacernos mal a nosotros mismos. Nosotros no tenemos por qué pisarnos la manguera los unos a los otros como cristianos, no, al contrario, estamos llamados a que nos rodeemos los unos a los otros en amor, en unidad, en bondad, en misericordia, en compasión. Y para hacer estas cosas debemos identificar bien el bien y el mal, y eso incluye el juzgar. Vivir de una manera fiel, mis amados, incluye discernimiento. Entonces pidámosle al Señor y al Espíritu Santo ese don del discernimiento. Tercero, perdonémonos. Lucas 6, verso 37b. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Y eso lo tenemos dentro del modelo de la oración. Perdónanos. Y así el Señor perdonará también nuestras ofensas. Y nosotros conocemos el significado de perdonar. Yo pierdo algo para donarle a esa persona. Perdonar a esa persona que me ha ofendido, a esa persona que me ha humillado, a esa persona que me ha desengañado, a esa persona a la cual ya no le tengo confianza. Y así verdaderamente seremos libres, mis amados. Recuerden, seamos misericordiosos, no juzguemos a los demás y perdonémonos. Lo invito a que oremos. Padre Santo, gracias, amado Jesús, por tu palabra. Hoy nos has exhortado y hoy nos has hablado, Señor, y nos has mostrado 3 acciones prácticas para poner hoy, Señor, en acción en nuestra vida cristiana. Señor, que aprendamos a ayudar en los momentos difíciles a nuestro prójimo. A aquellas personas que tú has puesto a mi alrededor, es con un plan y con un propósito, y es que yo pueda ser ese reflejo de tu amor para ellos. Señor, que yo pueda hablar bien de ellos, que mi palabra sean palabras dulces, sean palabras de miel para esas personas,
Que tú pongas en mi Espíritu Santo y en mis hermanos palabras de discernimiento, palabras de ánimo, y si también hay palabras de exhortación para alguien, que lo podamos hacer con el amor tuyo, Señor. Que siempre podamos hablar bien de nuestro prójimo. Cuando alguien se me acerque a pedir con el fin de criticar, murmurar y chismosear, Señor, que yo muy respetuosamente, con la ayuda de tu Santo Espíritu, cada uno podamos, Señor, evitar esas situaciones y más bien busquemos agradarte a ti, amado Padre. Y tercero, Señor, pon en nosotros esa condición siempre de orar de continuo por nuestro prójimo aquí en Envigado, con el prójimo de mi casa, Señor, de la casa de mi hermano, con el prójimo de Colombia, con el prójimo de todo el mundo, por esos gobernantes, por esas personas que hoy sufren en un mundo perdido, en un mundo enfermo, necesitado de ti. Orar por aquellos cristianos en todo el mundo que sufren luchas, aflicciones. Orar, Señor, por aquellos ministros y pastores que también pasan sus necesidades, Señor. Y por aquella iglesia que hoy es perseguida en muchos lugares del mundo. Padre, pon en nosotros ese deseo, ese anhelo de interceder continuamente por las personas. Y ayúdanos, Padre mío, a ser misericordiosos, a ser compasivos los unos con los otros, porque tú ya lo fuiste con nosotros, Señor. Aún antes de que nosotros naciéramos y viniéramos a esta tierra. Segundo, Señor, que nosotros no juzguemos a nadie, ni por su apariencia, ni por su forma de vestir, ni por su forma de actuar. Que nosotros podamos darnos el tiempo de conocer y de tratar a las personas. Y tercero, Señor, que podamos perdonar, limar las asperezas, tanto con las personas de la iglesia, como con las personas de nuestro entorno familiar, como con las personas donde laboramos, y así sucesivamente, Señor. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tú no nos vas a perdonar a nosotros. Gracias pues, Señor, recibe todo el honor, toda la gloria, y que esta palabra haga mella en nuestros corazones, en nuestro ser, de continuo y de para siempre, para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, muchas gracias por acompañarme en este tiempo y que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en una próxima. Dios les bendiga.